Bueno, gracias por este espacio, qué chévere que estén acá, bienvenidos al Teatro Ripio, esta es una de nuestras marcas y la verdad nos encanta que tengamos estos espacios y personas como ustedes acá. La charla de hoy, mi charla de hoy se llama Presente o Futuro y está relacionada con una gran preocupación que tengo al respecto de lo que está pasando con nuestra industria en el contexto actual del mundo. En este momento estamos observando una gran ansiedad por parte de todos los clientes respecto a la presión que vivimos todos, al cambio de la economía, al cambio del dólar, a los índices de confianza del consumidor que se han visto muy afectados recientemente. Y todo esto induce un comportamiento en los clientes de tenemos que actuar ya, tenemos que actuar con urgencia, tenemos que hacer que las ventas aumenten ya. Y este fenómeno que están viviendo nuestros clientes genera en nuestra industria, en la industria de la comunicación y del marketing, un efecto que es espantoso, y es el efecto del trabajo táctico. El efecto de hagamos piezas de comunicación urgentes para vender más, hagamos más promociones, no podemos esperar, no construyamos marca, tenemos que demostrar las ventas ya. Y adicionalmente observo yo en las personas que trabajan en marketing una gran preocupación por perder sus puestos, por perder su reputación, afectando en consecuencia nuestra industria. Y en esa preocupación que me desvela con frecuencia, comienzo a pensar en cómo hacemos para cambiar esa perspectiva, cómo hacemos para ofrecerle a los clientes un punto de vista diferente. Y en esa reflexión, no se está proyectando la presentación, pero no importa, en esa reflexión aparece la disyuntiva del performance versus el branding. Últimamente, en muchos escenarios del branding y del performance, comenzamos a ver como esas dos posturas que tienden a ser contradictorias, que tienden a competir. Algunos dentro de la industria del marketing dicen tenemos que enfocarnos en el performance, tenemos que mostrar los resultados de las ventas ya, tenemos que mostrar el resultado de la data ya. Y otros tratan de preocuparse por el branding, pero diferentes estudios, como por ejemplo el que aparecía ahí en pantalla, lo que demuestran es que esta tendencia al aquí y el ahora comienza a crecer en las decisiones de marketing, y eso en el largo plazo nos está afectando. Siendo así las cosas, pues aparece esa visión que trata de reconciliar el branding con el performance, que es el brandformance, pero sigue siendo muy reduccionista y no le permite a los marketineros y en consecuencia a nosotros las agencias tener una visión un poquito más de largo plazo. Pues siendo así las cosas y tratando de salir como de esa situación que enfrentamos, pienso que para nosotros hay una oportunidad muy importante y es la siguiente: es cambiar nuestra perspectiva como negocio en donde nos relacionamos con las áreas de marketing, con los departamentos de marketing. Y esta reflexión parte del hecho de que tenemos que reconocer, aceptar y aprovechar que hoy vivimos en la era de la información, en la economía de la información. Y bajo esa perspectiva, en ese escenario, hablar de la era de la información y de la economía de la información significa que los clientes deben reconocer que mucho más que un producto o un servicio se venden como organización. Esa línea divisoria que en el pasado existía entre el producto y las empresas ha desaparecido hoy totalmente. En el pasado consumíamos Coca-Cola, pero no nos relacionábamos con la organización Coca-Cola. Hoy esa línea ya no existe y en ese orden de ideas es importante un concepto que aparece y es el concepto de la narrativa. Debemos pasar de la construcción de los posicionamientos que procuraban en este escenario de alta presión por los negocios la venta, un ejercicio comercial,
a un ejercicio de narrativa en donde, al estar unida la marca del producto o servicio con la marca de la organización o de la empresa, un escenario en el que las marcas tienen que relacionarse a través de todos los medios de comunicación, los medios propios, los medios compartidos y los medios ganados, con una sola narrativa. Una narrativa que se vuelve una moneda transaccional entre los usuarios y la empresa. No estamos hablando de una transacción económica, sino hablando de la construcción de narrativas que permiten a las personas relacionarse con la organización y con la marca en un contexto ampliado, no solo en el supermercado, no solo usando el servicio, sino leyendo noticias, leyendo opiniones, siendo las organizaciones un actor social. Y siendo así las cosas, la narrativa lo que plantea es: el producto tiene que hablar de una cosa, pero el CEO de la compañía tiene que hablar de lo mismo que habla el producto, ¿sí? El producto tiene que plantear un punto de vista, pero los empleados de la organización se tienen que sentir identificados con esa visión. Ese planteamiento de cambiar el posicionamiento por la narrativa implica para nosotros como industria un rol diferente. No un actor, no una empresa que interactúa con un área de marketing, sino un aliado que se pone en una posición frente a los CEOs, los dueños de las empresas, y les hace entender que en realidad hoy la competencia de los negocios no es el producto, no es el servicio. Hoy la competencia de los negocios es la narrativa, es la información. En realidad esa es la transacción que las empresas deberían procurar tener con sus audiencias. Generar transacciones reales a través de la narrativa, y en donde en la transacción siempre hay participación por parte de las personas. Yo siento que necesitamos obligarnos a salir de la urgencia en la que nuestros clientes nos han puesto, y siento que hacia allá debe ser la apuesta que debemos hacer, en plantear esa narrativa a través de la creación de los medios propios, para el ejemplo, el teatro en el que estamos, una marca que toma la decisión de crear un teatro, una crypto wallet, pero que crea un teatro como un lugar de convocatoria, se convierte en un medio propio que está relacionado con su narrativa de aprender. La existencia de los medios compartidos y sobre todo de los medios ganados, en donde las marcas entran en un discurso de agenda pública. Esa narrativa tiene que significar, dentro de la era de la economía digital, el hecho de que las marcas asumen una posición frente a las personas, asumen una posición frente a la política, asumen una posición frente a aquello que se está discutiendo socialmente. Siendo así las cosas, y en ese orden de ideas, nuestra industria sale de un rol de producción y de fábrica, rompe esa dicotomía entre la venta de hoy y las campañas institucionales, que entre otras cosas, quería mostrarles una gráfica, pero cada vez tienen menos inversión de parte de los anunciantes. Las campañas institucionales cada vez quedan más rezagadas frente a la venta urgente, pero adicionalmente cada vez muestran menos resultados, versus el concepto, que es con el que me conecto yo, y es: las agencias no son una herramienta de marketing y comunicación para las organizaciones. Las agencias de marketing y de publicidad somos una herramienta de crecimiento para las organizaciones, porque en la economía de la información, en la economía digital, el crecimiento se da en la medida en la que la organización es un actor mediático. Entonces, un poco lo que quería compartir con ustedes y plantear es: rompamos la dicotomía entre la venta urgente y la estrategia de comunicación de posicionamiento. Entremos en una dimensión de narrativa
que impacta el producto, pero que también impacta una opinión de un CEO e impacta también la filosofía de los empleados, esa narrativa que viaja a través de todos los medios y que se convierte en la oportunidad para que la organización genere cada vez más tipos de transacciones con las audiencias. Y este es un concepto que también me gusta, porque en un mundo digitalizado, hablar de medios que además tienen implícito la dimensión de la unidireccionalidad, los posicionamientos se quedan cortos. Pero cuando comenzamos a hablar de narrativas y de transacciones, entendemos que la urgencia, mucho más que una transacción económica por un producto, se trata de una transacción de información y de contenido entre las personas y la organización basados en esa narrativa. Es hacia allá, hacia donde yo creo que tenemos que viajar, y es hacia allá, en donde deberíamos tratar de posicionarnos frente a nuestros anunciantes. No actores que se relacionan con marketing, sino actores que crean la visión y la versión en términos de información de las organizaciones. Este es un concepto que además me parece interesante porque a puertas del nacimiento del metaverso, las organizaciones tienen que dejarse de pensar como entes análogos, sino como entes de información. No solo desde el producto, sino organizacionalmente no pueden seguir los anunciantes pensándose como un ente análogo. Razón por la cual el concepto de la narrativa crea eso, es cuál es la historia, y Dani en el conversatorio tras anterior mencionaba algo de eso, es cuál es la historia y cuál es la narrativa que viaja a través de esos canales. Esto me parece que además para las generaciones futuras, para generaciones como ustedes, es importante porque hoy más que nunca la industria de las agencias está sometida a la urgencia, está sometida a la fluctuación del dólar, está sometida a la demostración de los resultados en las juntas, está sometida a la promoción y al dashboard. Y mi invitación es a que nos reinventemos, nos pensemos diferentes desde esa perspectiva y nos veamos más que como agentes que generan publicidad, agentes que generan la versión mediática y transaccional de las organizaciones. No sé si alguien tenga preguntas al respecto o que charlemos un poquito sobre esto. Tú hablas acerca de cómo cambiar el tema entre lo táctico a un pensamiento más estratégico y más pensado hacia el futuro. ¿Cómo se hace para tener esa transformación de pensamiento hacia el anunciante, hacia el cliente, de decirle como pensemos más hacia un futuro, dejemos el pacto táctico de hacer y hacer ya y transformarlo hacia ese medio donde tú propones que debería estar el ejercicio? La dicotomía está entre el presente y el futuro, pero yo creo que la clave bajo el escenario de la narrativa es no hablar ni de presente ni de futuro, sino hablar de crecimiento. Creo yo que cuando por la urgencia, la presión y el afán, el foco se vuelve la venta, se pierde la perspectiva de que la venta no es el único origen del crecimiento de las organizaciones. Hay otros elementos muy importantes en el crecimiento de la organización, que es el hecho de ser un actor mediático. La empresa no es solo exitosa porque venda, la empresa es exitosa y crece, y es por eso el crecimiento, porque hace parte de la agenda pública, porque la gente quiere relacionarse con esa organización. Y en ese orden de ideas, la cuestión no es hagamos un comercial promocional o hagamos una estrategia institucional del propósito de la marca. Hablemos de crecimiento, el crecimiento tiene que ocurrir hoy y el crecimiento de la organización ocurre a través de la narrativa de la organización multimedia, una narrativa que hace que la marca esté presente en todas partes,
está presente en el supermercado, pero está presente en el noticiero con el CEO de la compañía dando una opinión, pero está en la calle generando una acción. Entonces, esa es mi forma y al final lo que creo es que lo que tenemos que romper es la fórmula entre lo táctico y lo estratégico y el presente o la venta o el posicionamiento. Hablemos de crecimiento entendiendo que la economía es digital, razón por la cual la organización tiene que generar información. Esa es un poquito la fórmula que siento yo debe ser el camino que debemos tomar. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta más? Gracias. Bueno, yo soy Milo, vengo de Cali. Soy Milo, vengo de Cali. Somos Bimilo Productions y tengo una situación que me gustaría saber cómo abordar. ¿Qué pasa con estos clientes que solamente están enfocados en la venta y que tú sabes que quieres crear una estrategia que demanda un tiempo, pero el cliente no está dispuesto? ¿Cómo es el reto ahí? ¿Tú renuncias directamente, por más que les he explicado, renuncias o te quedas ahí, persistes para intentar educarlo cuando el cliente te está diciendo constantemente que solamente quiere resultados? Yo creo que hoy todos los clientes necesitan resultados inmediáticos, pero y creo que esa conversación no se puede evitar y creo que hay que abrazar esa conversación también porque tenemos que entender la situación y pararnos en los zapatos del cliente. Lo que hay que hacer es proponerle otra conversación. Actuemos en el hoy y no se trata de dejar de vender hoy, pero pensemos que su venta no es solo una transacción económica por un producto y un servicio. Usted también tiene que tener otra urgencia y es que su organización, su marca, genere una transacción mediática. Es decir, no solo que ocurra en el supermercado o en la góndola, sino que también ocurra en la prensa. No a través de un comercial, sino que los medios de comunicación quieran hablar de usted, que las personas quieran hablar de usted. Entonces, no se trata por eso de presente o futuro, porque el crecimiento es presente. La pregunta es ¿cómo crezco? No solo crezco con la venta de transacción económica, debo crecer en reputación, en ser un actor mediático. Y ese crecimiento también es urgente. ¿Sí? Listo. Bueno, Franco, muchísimas gracias. Un aplauso grande para Franco. Gracias, Juan. Espérate un momento. Espérate que creo que tenemos una pregunta más. Espérate, Sí, Franco. ¿la logramos? Sí, ¿Una una más? pregunta más, Franco. Espérate. ¿Una pregunta más? ¿Nos dicen por aquí? ¿Allá arriba? A ver, vamos con una pregunta más. Porfa, ¿nos das tu nombre? Juan Franco. Juan Franco. Gracias. Hola, buenos días. Soy Santiago Campos. Y mi pregunta, ya que hablas del tema de la información y cómo es una transacción importante, es ¿cómo transformamos eso en acciones? Porque, digamos, he aprendido también que a veces no solo basta con decirle a las personas o mostrarles o informarles, sino que hay que ver la manera de involucrarlos y de llevar eso a los resultados evidenciables que los clientes quieren ver. En la conversación de la narrativa, en la conversación de la marca no solo tiene que generar una transacción económica, sino una transacción de información. La ruta es tener una narrativa, pero una narrativa que se convierta en contenido e información. La narrativa se tangibiliza en contenido e información y es al final lo que todos nosotros consumimos. Nosotros consumimos mucho más información que productos tangibles. Entonces, el cliente tiene que entender que a través de la información y el contenido es donde puede encontrar su mayor fuente de apetito y de consumo. ¿Cómo se tangibiliza? A través de contenido. Contenido de diferentes características. Un contenido puede ser un contenido how to do it, cómo hacer algo, más allá del producto, cómo resolver algo en casa. Pero un contenido también puede ser
cómo lograr comprar una casa, en el caso de una inmobiliaria, por ejemplo, o cómo asegurar el futuro. El contenido es el que tangibiliza la narrativa y las personas no necesitamos que ninguna marca nos induzca ni nos empuje a consumir ese contenido, porque ese contenido, a diferencia de los productos o servicios, esa narrativa tangibilizada en contenido e información es algo que nosotros necesitamos, no para resolver una necesidad puntual, sino porque la información es lo que más consumimos y porque a través de la información resolvemos asuntos de nuestra vida, ¿sí? Entonces hay que tangibilizar, para resumir esa narrativa, en contenido e información que todos queramos consumir. No solo información del producto, sino información del mundo, de la sociedad, de la categoría. Por supuesto, esa narrativa tiene que estar atada al fin y al producto o servicio que la marca vende, pero debe sobrepasarlo. Y en ese orden de ideas es donde acontece la presencia mediática de la marca y no la presencia en la góndola de la marca. Listo, bueno, otro aplauso para Franco, ya lo despedimos. Bueno.